Zapatos de goma. Ese sábado a la tarde, temprano, serían 4:30, caí por el bar a ver si enganchaba alguno. Apenas entré lo divisé a la oveja sentado solito en nuestra mesa al lado de la ventana, apoltronado con un cafecito adelante y mirando por la ventana el tráfico escaso de esa hora y los más escasos transeúntes. A pesar del sol tibio y el cielo bien celeste, hacía un fresquete interesante y no daba para andar paseando. Desde los tiempos del padre, la oveja tenía como norma cerrar la ferretería los sábados a la 1 y descansar hasta el lunes. Y ese día se veía que le había dado por el bar. Me daba fiaca descambiarme y meterme en la cama helada, así que me vine para acá a ver si aparecía algún madrugador. Recién llego, me explicó después de los saludos de rigor cuando me acomodé y después de haberle encargado un gancia con limón al gallego Torres que estaba de turno y confirmando mis suposiciones previas. Yo no estaba acostumbrado a las siestas por la escuela y también había rajado hacia el boliche, aburrido, esperando que un alma solitaria, compañera. Ya desembarazado de la campera que dejé sobre el respaldo de la silla, le tiré como para empezar a decir algo. Siempre meditando, pensando en algo, ¿no? ¿O me equivoco? ¿Tan predecible soy, che? Se sonrió. Sí, estaba pensando. Y dejó la frase en el aire. Dale, largalo, lo apuré. ¿O es algún fato top secret? Me reí yo también porque sabía que con él la cosa no iba por ese lado, por lo menos hasta ese entonces. Pero nunca digas nunca, pensé. No, confirmó. ¿Sabes en quién pensaba? Y sin esperar respuesta agregó, en el Cane Mapa. Ahí me di cuenta que ni me había fijado quién estaba en el bar cuando llegué, y giré en la silla hasta que lo ubiqué en una de las mesas de adelante, cerca de la puerta con su cafecito y su infaltable libro. Tampoco te des la vuelta así, boludo, retó la oveja. La verdad es que no lo vi, dije, sin preocuparme por la indiscreción, pero sí por no haberlo saludado. Lo que pasa es que es como que ya es parte, viste, del paisaje interior, ¿o no? ¿No te pasa que algunas cosas las das, qué sé yo, como naturales, habituales? Yo no tenía tanta facilidad como él para los sinónimos. Sí, puede ser, dijo, y siguió pensativo. ¿Pero qué? Volvió al tema. ¿Lo viste mal? Distinto, tiró. Mal no, al contrario te diría. ¿Cómo? Pregunté sin entender. Sí, viste que el tipo es medio formal, seriote. No odioso ni caracúlico, pero siempre fue un ñato de esos correctos, pulcros, circunspecto, adusto, casi solemne, sobrio. Ya abusaba de los sinónimos el guacho. Y más cuando se enganchaba con un tema y empezaba a desmenuzarlo, a explayarse y a hacer toda la película, describió. Medio plomazo, lo corté. No lo para nadie cuando se apasiona con algo. Es así como vos decís, un tipo apasionado pero con fundamento, ¿eh? Ojo que el ñato sabe un vagón, de lo que sea. Capísimo. Hizo una pausa la oveja. Bueno, el otro día, el viernes, el otro. Ese día que vos no viniste, empezó. Sí, me acordé. Fue el día que voló a la mierda el tablero de carpintería y nos dejó la escuela a oscuras. Estuvimos renegando hasta la noche y recién el sábado a la mañana lo pudimos arreglar. Un cagadón. Y un garrón, porque no pude zafar hasta que quedó todo normalizado. El oveja aguantó todo el relato y siguió. Bueno, ese día estábamos como siempre tocando diversos temas. Hizo una pausa. Me parece que el negro Jorge tampoco estaba. No, no estaba. Pero bueno, todo empezó cuando ya te digo, estábamos charlando aleatoriamente, hablando al pedo, de cualquier cosa. Y me lo empecé a imaginar como si ya lo estuviera viendo. El Ulises había tenido un día de mierda en tribunales y se había agarrado fuerte con un par de tipos. El indio también con quilombos en los bancos, con discusiones por boludeces. La fiera contó que se había trenzado con su jefe ahí en la municipalidad, no me acuerdo en qué sector está. Se quedó pensativo la oveja. Maestranza, me parece. Lo ayudé. Sí. Bueno, qué sé yo. El Caroso contó que había tenido problemas con los proveedores en el boliche. Hizo una pausa. Y hasta el cabezón Paredes también se quejaba porque casi se había agarrado a bollo con un boludo en la calle por un toque con el auto. Y yo, bueno, los viernes siempre ando embolado por los quilombos con los cierres de caja, algún salame que te reclama mal, en fin. Se dio que todos habíamos tenido un día rechoto, signado fundamentalmente por la intolerancia, la intransigencia, la impaciencia, el malestar, la obcecación, los agravios, la agresividad y la mala onda de los demás. Ya se había ido a la mierda con tantos sinónimos el loco. Sí, hay días en que lo malo de uno son los demás, decía Mafalda. Lo interrumpí porque era capaz de seguir buscando asociaciones y más adjetivos, así que lo apuré para que llegara al fondo de la cuestión. ¿Y? Bueno, siguió. Eso, al coincidir prácticamente todos en experiencias de actitudes ajenas adversas y agresivas, nos largamos al análisis y a la filosofía casera que nos caracteriza, con la catarsis particular y personal de cada uno,
desde las puteadas del Indio y del Cabezón hasta los planteos más mesurados míos y del Carozo. Y en el medio el Ulises tiró una reflexión que abrió paso a otro debate. Y pasó a contarme. Decía el Ulises: el otro día vi una entrevista que le hicieron a un filósofo japonés, que no sé cómo corno vino a caer por acá, y en un momento el periodista le pregunta: ¿y usted qué piensa de los problemas de la Argentina? La inflación, la pobreza, los conflictos sociales, la inseguridad. Y el ñato lo había cortado en seco y le dijo en un español bastante bueno, porque hablaba varios idiomas el Ponja, y le dice: ustedes no tienen muchos problemas, tienen uno solo. El periodista se había quedado mudo como un boludo esperando que el Ponja, con toda su parsimonia y paz, parece que tienen esa serenidad y paz, porque con esa jeta así achinada parecen todos iguales los guachos. Mucho no le podés adivinar qué carajo están sintiendo. Son poco demostrativos, acotó la fiera. Sí, bueno, siguió el Ulises. El loco se tomó todo el tiempo del mundo y al final, entrecerrando más los ojos, parece que sospechan. Volvió a meterse la fiera interrumpiendo. El Ulises lo miró, extrañado y molesto por la intermisión, porque viste que la fiera suele ser muy callado. Me seguía describiendo la situación en la oveja. Y dice así el Ponja, despacito pero firme: educación. Y lo cagó. Nos cagó a todos. Porque ñato la clavó en un ángulo. Que le gustaba esa expresión a Luli. Es así, lo que somos, todo lo que tenemos, lo que sufrimos hoy, es por la educación, viejo. O por la falta de educación, concluyó ofuscado y evidentemente coincidente con la opinión del oriental. Coincido totalmente, había aportado el Carozo. Y sí, me acuerdo que también opiné yo, me narraba el oveja, y seguía detallando los sucesos de aquel día, o ya anoche seguramente. Somos uno de los peores países del mundo en educación, viejo, seguía indignado el Ulises. Estamos como las republiquetas bananeras de África. Desde la educación en las casas con las familias, cada vez más enquilombadas, en las escuelas, en los colegios, las universidades, todo un desastre. Y nadie se calienta ni hace nada. Pero, ¿vos sabés lo que va a hacer que caigas enfermo de acá a 20 o 30 años? Con el nivel de médicos que vamos a tener. Cualquiera va a crepar hasta por un ataque de caspa. Estamos cayendo cada vez más bajo, a todo nivel. Un grano en el orto te va a clavar al 1,80 m. Intervino la fiera que ese día estaba encendido. Los venía dejando atrás al Indio y al Cabezón con los comentarios ácidos. Recordaba cagándose de risa la oveja. Andá a cruzar un puente levantado por un ingeniero que está estudiando ahora. Barranca abajo. Ya se había metido el Indio para no quedar atrás. O sacarse una muela por una de las pendejas pelotudas que están en la facultad de odontología ahora. Y lo único que saben es disfrazarse y enchastrarse de arena y pintura cuando se reciben. Te van a arrancar hasta los huevos con las pinzas de un tirón, terciaba el Cabezón. Y ya amenazando con desmadrarse todo, como siempre, contaba la oveja, me metí para volver a un cauce un poco menos escatológico y guaso y retomar el debate. Lo que va a pasar es que vamos a terminar sometidos o directamente empomados por aquellos países o pueblos que sí le dan bola a la educación, formación, y la están haciendo bien, dándole la importancia que se merece el tema y creciendo, como nosotros no lo estamos haciendo, y nos van a terminar conquistando. El 2000 nos encontrará unidos o dominados, dijo el general, exclamó entonces casi solemnemente la fiera. Sí, se había metido el Carocito, pero ojo que ese mismo genio militar, gran estadista, agregó irónico, fue el que dijo Alpargatas sí, libro no, y el que nos dejó de regalo a la Isabelita, Volví a interrumpir, me explicó la oveja, siguiendo con el relato que a esa altura yo no alcanzaba a entender qué carajos tenía que ver con el caremapa, pero lo dejé para seguir escuchando atentamente. No nos metamos en política, pero yo insisto, porque creo que el Ulises tiene mucha razón, vamos a quedar a merced de aquellos que avancen, que prioricen la educación y edifiquen una sociedad inteligente, eficiente y capaz, o capacitada al menos. Es así, papá, el Ulises seguía embarado, me contó. Mirá a los yanquis, tanto que los criticamos, que son unos boludos, que son ridículos, cholulos, que comen comida de mierda, que son unos soberbios, que tienen una sociedad podrida. Nosotros somos los boludos. Ellos se están quedando con el mundo, la tienen re clara desde que nacen. Saben qué son, a dónde van, qué quieren, de dónde vienen, dónde están parados, quiénes son sus próceres y cómo tienen que respetarlos e imitarlos. Había hecho una pausa y sin dirigirse a nadie en particular había seguido. Mirá, vos agarrá a cualquier yanqui, pendejo, viejo, mina, negro, puto, traba, yupi, lo que quiera, cualquiera, lo que sea. Y le preguntá, ¿quién fue el presidente de ustedes número, 35? Y todos te van a responder bien. Te dicen quién fue con pelos y señales, qué hizo bien y qué hizo mal, si le metió alguna de esas enmiendas que ellos tienen en la Constitución. Todo, porque les enseñaron bien, papá.
Les enseñaron lo que tenían que enseñarles, lo que tenían que saber, lo importante. Hizo otra pausa. En cambio acá, ¿qué te enseñan? La historia de los griegos y los romanos, pero no la parte política y filosófica donde salió la base de los actuales sistemas, no. Te enseñan los dioses que tenían las guerras, te enseñan los ríos de Europa, el largo del río Nilo. Pero ¿qué carajo nos importa el nombre del dios romano de Lupitio si los griegos se pelearon con los persas o cuánto mierda mide el río Nilo? Nos tienen que enseñar de acá, de nosotros. ¿Sabes del río Nilo y no conoces el Carcarañá? Anda, no me digas. Se había enojado el loco. Y de nuestra historia te enseña la boludez, que Belgrano miró al cielo y se le corrió la bandera, que Cabral lo sacó de abajo del Yovaca a San Martín, fechas, batallas, la figurita del Cabildo, que ese día llovinaba. ¿Me puedes explicar qué importancia tiene si ese día llovía o había un sol que te rajaba el orto? Lo que te tienen que enseñar es por qué hicieron la revolución, los trasfondos políticos. De última, cómo se jugaron a bola los nietos nuestros contra los gaitas que estaban mejor armados. Pero no. Acá te cuentan la de French y Beruti que repartían escarapelas y que había negrito o vieja vendiendo empanadas. Y a los pibes en los actos escolares lo hacen disfrazar esas pelotudeces y no saben un carajo de los verdaderos quilombos que teníamos. No me digas, es así. Y en todos lados es así. Todos habíamos sentido porque entendíamos que el guaso tenía razón y como venía embalado lo dejábamos seguir. Me confiaba la oveja sobre aquella noche. Entonces a Ulises se le ocurrió meternos en el quilombo a todos. Mirá, veamos acá nomás, en esta mesa. Yo pregunto, ¿quién fue nuestro primer presidente? Ojo, No estoy preguntando el 10 o el 12. El primero nomás. A ver, ¿quién se anima? ¿Quién fue nuestro primer presidente? Y miró a todos desafiante. Saavedra, había aventurado el indio no muy convencido. ¿Cómo Saavedra, boludo? Eso fue la primera junta. El primer presidente fue Rivadavia, opinó el Carozo. ¿Vos qué decís, cabezón? Le interpeló Luli a Paredes. Para mí Rivadavia, contestó. Incluso no le llaman así el sillón donde se sientan todos los presidentes en Olivos. En todo caso será en la Casa Rosada, animal, lo retó el Ulises. ¿Y vos, oveja? Me había preguntado a mí, según me contaba el loco. Y yo le respondí, para mí fue Urquiza, por lo menos el primero constitucional. ¿Se dan cuenta? No lo había dejado continuar el Ulises. Mirá los que somos y no nos podemos poner de acuerdo en eso tan básico. Ven que somos un desastre y a todos les chupa un huevo. A los gobiernos les chupa un huevo. Le dan computadoras a las escuelas que no tienen ni agua en los baños, o se las dan y no tienen internet. Se las dan para quedar bien, pero no les importa un pomo si las pueden usar o no. A los legisladores les chupan huevo y votan leyes de mierda que no les sirven a nadie, solo para decir que votaron algo, como la pelotuda ley de educación que protege más a los docentes que a los pibes. A los propios maestros les chupan huevo porque ya no tienen un carajo de vocación. Y tenés más con carpeta médica que los que van y encima se juntan en jornadas inútiles para no decidir ni definir nada. A los sindicalistas que dicen defender la fuente de trabajo y se forran sus propios bolsillos les chupa un huevo. A los padres les chupa un huevo. Mientras ni los pendejos ni los maestros le rompan las pelotas y puedan seguir viviendo en su nube de pedo, whatsappeando o con el Instagram con el celular. Y obviamente a los pibes les chupa un huevo. Los dos huevos juntos. ¿Y qué hacen? Y huevean. Se rascan el higo a cuatro manos, se hacen inmanejables, pelotudean, también con los telefonitos, o peor, se hacen delincuentes o se van a la bosta de alguna manera. Y así todos nos vamos al mismísimo carajo. Casi se calentaba el loco. Para mí fue Saavedra, metió tímidamente su opinión la fiera aprovechando la pausa en la carorada discusión. Lo que pasa es que a vos no te gusta por lo de Cornelio, agregó. Fue tan insólita e inesperada la salida que nos hizo cagar de risa a todos, incluido al propio Ulises, recordaba la oveja. No, en serio, había continuado el loco más calmado. Lo que nos pasó hoy a todos con diferentes características es por falta de educación, o mala educación. Lo que decía el Ponja, la intolerancia y la falta de respeto son signos de la sociedad que tenemos. Mal hablados, peleadores, incluso indiferentes y hasta poco solidarios y comprensivos en las circunstancias ajenas. Mucha razón tenía el Ponja, viene todo de ahí, concluyó. Como siempre el silencio lo quebró el indio. Bueno, pero a la final, ¿quién fue el primero? ¿Saavedra o Rivadavia o Urquiza? Y me había señalado a mí con un movimiento de cabeza, me contaba la oveja. El cabezón propuso entonces, preguntémosle a Caramapa, aparte, ¿quién mejor que él para opinar sobre esto de la educación? Refiriéndose por fin al personaje en cuestión del relato de la oveja que seguía detalladamente contándome. Y sin esperar nada, el cabezón se levantó y lo fue a buscar a la mesa. Vimos cómo lo chamullaba y evidentemente lo convencía porque el susodicho se incorporó, recogió su sobre todo negro, su bufanda y su gorrita a cuadros blancos y negros, y los dos se vinieron para nuestra mesa con el cabezón encargándole al pasar otro cafecito acá para el amigo.
al gallego Torres. Yo ya lo vi venir y sentarse y acomodarse con otro talante al de siempre, sonriente, casi divertido te diría, pero supuse que vendría satisfecho porque sabía que era para preguntarle de algo y a él le gustaba hablar y dar cátedra, me confió la oveja. Acá lo traigo a don Varela, lo presentaba el cabezón y medio, nos miramos varios porque ni idea teníamos de cómo se llamaba el guaso. Andás a ver cómo se habría enterado el cabezón del nombre, me confiaba la oveja. ¿Qué tal, gente?, saludaba educada y afablemente el hombre ya ubicado al lado de Luli y agregó, supongo que tienen alguna requisitoria. El carozo, siempre atinado y contacto, se disculpó por todo. Perdone que siempre lo invitemos así, don Varela, pero bueno, ¿vio? No sabía bien qué decir. Está bien, decía el viejo sonriendo, no hay problema. Ya con compartir un rato esta mesa tan variopinta, me siento halagado. El indio lo miró medio raro porque me parece que no entendió lo de variopinta y creo que lo agarró para el lado de las bebidas. Agregó risueño la oveja y siguió con el relato. El Ulises entonces había tomado la posta y lo encaró de una con el tema de los presidentes. Yo esperaba, y creo que todos, que el tipo se largara a dar una clase magistral de historia. Pero dicharachero y jovial replicó, pero qué buen tema, che. ¿Y cómo es que andan queriendo saber ese detalle? Ahí el Ulises le explicó cómo había venido a la discusión y cómo habíamos llegado a la disyuntiva, haciendo hincapié en el tema de educación. Justamente eso les iba a preguntar, sonrió acentuando más sus arrugas el cara de mapa, porque ese sí es un tema de formación escolar o académica. ¿No les enseñaron eso en la escuela? Y a continuación agregó, ¿a qué colegio fueron ustedes? Si se puede saber, disculpen la impertinencia, agregó. Y le había contestado el carozo. La primaria yo creo que todo acá, y relojeó la mesa, la hicimos en la del barrio, acá en la 394. Ahora se llama Eva Perón. En aquella época, como no se podía nombrar nada de Perón, se la conocía por el número. Ahora se le volvieron a poner el nombre. ¿Cómo es eso, che?, preguntó interesado el viejo. El carocito le contó entonces lo de la proscripción de todo lo peronista, la Revolución Libertadora del 55, Rojas, Aramburu. El que cantaba la marchita era Boleta, se acordó la fiera. Si se habrán quemado fotos y póster, hasta los bronces se fundían, no se podía tener nada o te hacían cagar, aportó el indio. Bueno, en fin, toda esa historia, cerraba el Ulises. Y el viejo, atento, lanzaba exclamaciones, mirá vos, o ajá. Y a mí me dio que pensar, sospechaba, o más bien estaba seguro de que el ñato todo eso lo junaba a posta. Lunga, si seguro lo había vivido. Y sin embargo se atusaba la barbita y atendía como un pibe de escuela. Para mí que se mandaba la parte, me contaba el oveja. Algo raro le veía el cara de mapa. ¿Y después siguieron estudiando, che?, volví a inquirir el jovato. Yo fui a superior y después hice abogacía, llegué hasta el 4.º año, pero igual me quedé en el rubro, ¿vio?, dijo como disculpándose el Ulises. En la fiscalía, asistencia, le explicó. Muy bien, lo había alentado el viejo. Yo fui al industrial de la calle Salta, contó el carozo. Me recibí de técnico en electrónica y tengo un boliche de autorradio. Yo también fui al industrial y me parece que el negro Jorge también, pero él iba de noche. Creo que era telegrafista o algo en telecomunicaciones. Y el hito técnico también y docente en un par de industriales. Lástima que hoy justo no vino. Era el tema de él. Aportó el cabezón Paredes, incluyéndote. Me seguía contando la oveja. Variada la cosa, che, había comentado interesado el jovatón. El indio contó lo suyo. Yo empecé en el Industrial 10 de la calle Vélez Sarsfield, pero al final terminé comercial, ahí en las 4 plazas, ¿vio? Provincia Unida y Mendoza. Lo técnico no es lo mío, a mí déjenme con los papeles, bromeó. Y vos, oveja, vos andás bien, guacho, me hizo intervenir el Ulises. Me seguía contando la oveja. Yo estudié en el San José, les conté. Me hubiera gustado seguir ingeniería, pero justo murió mi viejo y me tuve que hacer cargo del negocio. Tenemos una ferretería, ya me había dirigido directamente al Caremapa. La fiera, a todo esto, seguía callado y sumiso, como en un segundo plano, como siempre, va. Me describía la situación el oveja. Entonces el viejo lo encaró a él. ¿Y usted, amigo, que está tan callado? La fiera, en voz baja y medio avergonzado, dijo, yo terminé el EMPA hace poco, de noche. Y nos dejó sorprendido a todos, confesó la oveja, porque yo creo que ninguno tenía idea. ¿Vos sabías?, me preguntó. No, la verdad que no. Debe haber sido en aquella época que venía poco y estaba más callado que nunca, ¿te acordás?, le respondí. No, la verdad es que no me acuerdo. Pero bueno, la oveja quería volver al tema en cuestión. Lo que yo te quería hacer ver es que el cara de mapa nos había hecho hablar a todos y él no había dicho nada. Y a mí me extrañó porque, como lo conocíamos, yo hubiese puesto a hablar y contar y no lo hubiésemos parado con nada. Pero no,
El ñato no enganchaba esas interminables exposiciones, al contrario. Y aparte todo el tiempo sonriendo, tranquilo, casi cagándose de risa, o como si se estuviera divirtiendo con una joda que solo él conocía. ¿Y cómo siguió la cosa? Ya me había intrigado. Y bueno, el viejo canchero, y sin perder la sonrisa, salvó el momento tenso diciéndole: es bueno eso, nunca es tarde para aprender, nunca. Y todos habíamos asentido. Lo que pasa es que nuestra educación tiene muchas falencias, opinó el hombre. Es lo que yo digo, se había metido el Ulises. Y sí, programas de estudio viejos, maestros mal pagos, problemas gremiales, menos vocación también, enumeraba pausadamente el viejo. Un combo de mierda, aportó fino como siempre el cabezón. Y si le sumamos el poco interés de las nuevas generaciones con la invasión de la tecnología, y señaló el celular de Luli sobre la mesa, cuando es mal usada, por supuesto, yo no me opongo a lo nuevo, al contrario, es una herramienta fantástica. Pero a veces se tergiversa el uso, se desmadra, hay una fiebre de consumismo, una carrera por tener y poseer, mucha basura mediática. El viejo había hecho una pausa, suspirado y meneando la cabeza como si él mismo se reprobase algo. Siguió la oveja con el relato. Y ahí nomás se calló y no dijo más nada. Y bueno, se dijeron un par de boludeces más de los nuestros, alguna salida del cabezón que no me acuerdo, y de repente el tipo se levantó de la silla diciendo: bueno, si me disculpan, se me está haciendo tarde y me esperan. Y se empezó a poner sobre todo. ¿Ya se va?, le había tirado el indio. Sí, se rió, uno a esta edad se guarda más temprano, che. ¿Dejo algo por el cafecito?, preguntó. Casi al unísono varios le dijeron que no, que estaba invitado, y calzándose la gorra saludó. Bueno, gente, gracias, que sigan bien. Siempre con la sonrisa en la cara arrugada. Pero al final no nos dijo quién fue el primer presidente, casi le había gritado el indio mientras el viejo se alejaba. Se paró, le dio media vuelta y le dijo: es fácil, el que está ahora. ¿No vio que lo que agarran en el poder parece que la historia lo hubiesen escrito ellos, que recién empieza? Lanzó una carcajada y se alzó a la mierda levantando la mano a modo de saludo. Siguieron unos instantes de sorpresa y salvo el cabezón que tiró un "qué viejo turro", nadie destacó o se percató del cambio de ese hombre y como siempre fue el indio quien rompió el hechizo y volvió al tema. Te digo que fue Saavedra, viejo, fue el primero, hasta en el Villiquen lo ponían. Y como haciendo una marquesina invisible en el aire con la mano alzada dijo agrandado: presidente, Cornelio Saavedra, secretario, Paso y Moreno. No, si algo me acuerdo todavía, papá. Y bueno, después siguió la discusión entre todos, ya ni me acuerdo para dónde mierda nos fuimos. Como siempre. Pero a mí me quedó lo del Caremapa, y en eso estaba pensando hoy cuando llegaste. Terminó por fin el relato en la oveja. Ese hombre ha cambiado, analizaba ahora. Ha cambiado su actitud, la forma de ver las cosas. No sé, me parece a mí. Yo lo noté muy distinto, nada que ver a como lo conocíamos. Hizo una pausa para tomar un sorbo de café, pero ya no le quedaba nada, y mientras le hacía a la seña al gallego Torres con el índice y el pulgar como midiendo algo cortito, agregó: por ahí era el día, estaba sin ganas de hablar, o al revés sería, estaba demasiado dicharachero y no le daba por charlas formales. Qué sé yo, tal vez son cosas mías. Ya el gallego le arrimaba el pocillo cargado y se llevaba el vacío. Y bueno, le dije, no nos vamos a quedar con la duda. Y ahí nomás me levanté y lo fui a buscar otra vez al Caremapa. Y lo hice venir a la mesa. A lo cual no puso ningún reparo, al contrario. Con esa actitud tan bien descripta por el oveja, el tipo aceptó y se arrimaba casi como divertido. Le pedí un café para él y otro gancia con limón para mí, al pasar el yo llega, y nos acomodamos en la mesa donde la oveja lo abarajó medio compungido o más bien avergonzado. ¿Cómo le va, don Varela? Otra vez lo estamos molestando. Y antes de que el viejo respondiera se atajó: pero esta vez no es para una requisitoria. Se sonrió recordando la expresión del viejo en la ocasión anterior. Bueno. ¿Y qué será entonces?, respondió el hombre medio dudando. Capaz que se creía que lo íbamos a manguear o a vender algo. No comía vidrio el jovato y me pareció que se puso como a la defensiva, ya no sonreía tan amablemente. El oveja le explicó, le hizo ver con mucho tacto y cuidando de no quedar como atrevido y aclarando que no queríamos meternos en su vida privada, el cambio que a él le parecía haber notado en su actitud en los últimos tiempos. El hombre respiró hondo, le dio un sorbo al café y se tiró para atrás en la silla cerrando los ojos brevemente. Sí, es cierto, dijo finalmente volviendo a su posición original medio encorvado. Es así. Y disculpe, ¿no?, me metí yo. ¿Hubo o hay alguna razón especial para ese cambio? Le pido disculpas, no nos queremos meter en sus cosas. Pero ya le había alargado la pregunta. No, está bien, dijo.
poniendo las manos con las palmas para adelante como si quisiera parar algo que se le venía encima. Les voy a explicar, si me permiten, dijo, y se acomodó en la silla. Yo siempre fui un tipo estudioso, empezó. Tengo carrera universitaria. No, se apresuró a pararme cuando ya le estaba por preguntar qué era, no importa. A lo que voy es que mi vida fue, desde que tengo uso de razón, aprender, saber. Hizo una pausa. Por supuesto que en mis primeros años aprendí lo de la profesión y luego lo apliqué, trabajé en una empresa de servicios. O sé que mis conocimientos sirvieron para mejorar de alguna manera a la sociedad. Y no es que quiera alardear ni ser soberbio, pero lo que me brindaron, yo siempre estudié en organismos estatales, creo haberlo devuelto en forma satisfactoria y cumpliendo siempre con mi deber. Hizo otra pausa y se terminó el café antes de que se enfriase del todo. Hasta que me retiré hace ya un tiempo. Tengo una gran tranquilidad de conciencia al respecto, aclaró antes de seguir. Y después seguí leyendo, ya no estudiando, pero sí aprendiendo, pero solo por el placer de saber, de enriquecerme cultural y obviamente interiormente. Sí, esa es la palabra, placer. Siempre sentí placer por saber, por el conocimiento en sí. ¿Cómo explicarlo? Es una forma de vivir la vida, un estilo, una postura, un criterio, una convicción. Ya parece la oveja con los sinónimos, pensé, y lo interrumpí. La verdad es que siempre hemos notado esa pasión suya. Usted se apasiona cuando explica algo, se entusiasma, acoté. Y me pongo pesado, se rió, y antes que yo tratara de arreglarla siguió. Está bien. Si es así, pero ¿cómo explicarlo? Se ve que le gustaba el latiguillo al viejo. Yo siento, o sentía, y lo miró a la oveja, como una necesidad de compartir todo eso que uno aprendió y sabe, pero no por una cuestión de arrogancia ni de demostrar capacidad, para nada. Incluso con la familia, confesó. Contar las anécdotas de la infancia, revivir las experiencias, describir las vivencias que uno ha tenido, siempre me había parecido, ya le digo, casi como una necesidad, un deber, si se quiere. Y meneando la cabeza miró por la ventana a lo lejos, como nostálgico. ¿Y qué pasó?, preguntó la oveja. Y pasa que no todos son así. Obviamente, no todos pensamos igual, pero en este caso casi que es al contrario. Al menos en los ámbitos por donde yo me muevo. Hizo una pausa. O sea, me empecé a dar cuenta que esa forma de ser mía, ese estilo, cansaba o aburría directamente. Me removí en la silla incómodo porque pensé en cuántas veces se lo habríamos hecho notar al ñato casi hasta inconscientemente. No, se dio cuenta enseguida y me atajó. No lo digo por ustedes. No solamente, al menos, sonrió. He visto esa reacción en todos lados, en el club. Yo voy mucho al club de acá del barrio, al lado de la vecinal, en el centro de jubilados. Ahí sí que no voy más. Con mi familia también, tengo 3 hijos y 6 nietos, 2 de cada uno. Organizaditos, ¿no? Se volvió a reír. He notado esa incomodidad, ese fastidio, ese casi disgusto a veces, y atrás el ninguneo, como se dice ahora. Se sonrió de nuevo. La indiferencia, el desdén, la apatía, la frialdad, la insensibilidad. Mierda, se podía dar la mano con el oveja en el tema sinónimos. Ojo, seguía diciendo el viejo. No tengo ninguna queja, ¿eh? Nunca me faltaron el respeto, nunca, nadie. Pero, ¿vio? A veces no hace falta que uno lo insulten o le digan cosas desagradables. La indiferencia hiere mucho, pero muchos lo disimulan bien. Sonrió otra vez. Bueno, no todos serán igual, terció la oveja como dando a entender que a él le agradaba escucharlo. Y era así, le cagaba de gusto al loco. Creo que era el único del grupo que le prestaba atención siempre y lo valoraba y le seguía diciendo, aparte de estos tiempos, estas nuevas generaciones, ¿vio? Vivimos a 1000, enquilombados, y la mayoría de las veces sin saber nosotros mismos por qué estamos así tan acelerados. Pero es así, lo decía casi como un consuelo o una disculpa. No, pero si está bien, ¿cómo no lo voy a entender?, aclaró enseguida el cara de mapa. Me costó verlo por esa pasión que le digo que uno tiene, pero está bien, ya lo entendí y lo acepté. El desubicado, el extralimitado, era yo. Y por eso actué en consecuencia, y ahí está la respuesta a su inquietud, a ese cambio que usted, debo decir el único hasta ahora, detectó, y amagó pegarle al feca ya vacío. ¿Le pido otro?, me apuré a decirle diligente. No, un vasito de soda, eso sí podría ser, dijo como avergonzado. Le pedimos al gallego que al toque lo trajo y el viejo se mandó la mitad de un tragazo. Se ve que tenía seca la garganta. Nos quedamos en silencio porque evidentemente el ñato sabía que tenía que explicarse. Y así lo hizo, y casi que volvió a ser el que era antes, el cara de mapa que conocíamos. Ahora se vive más práctica, más pragmáticamente.
Se vive el presente, el día a día, el minuto a minuto, como usted dice, acelerados. Entonces no hay mucha intención de escuchar o prestar atención, y mucho menos de aprender o saber. Nada. Ni del pasado, ni del futuro. Aparte, ¿para qué? Quizás sea una cuestión de comodidad o facilismo, pero ¿no será mejor? No preguntarse ni cuestionarse nada. Vivir para tener los últimos adelantos, llenarse de cosas, vivir los momentos libres, divirtiéndose sin pensar en nada, mucho alcohol. Bueno, está el tema de la droga, pero eso es delicado. Pero me refiero a pasar la vida y listo. Ya está. ¿Qué importa por qué el cielo es azul? ¿O por qué los meses se dividen en semanas? ¿O por qué las calles donde viví se llaman como se llaman? ¿O quiénes fueron nuestros próceres? ¿O más aún nuestros antepasados? ¿De dónde venimos? ¿De quiénes venimos? Es menos complicado. Ojo, no estoy juzgando, ¿eh? No soy nadie. Me cuesta entenderlo, eso sí, pero nadie tiene la verdad. Y parecen todos tan felices que tal vez el equivocado sea uno. Tampoco hay que generalizar, ¿eh? Hay de todo, hay gente comprometida con causas, con ideales, aunque más no sea con sus propios objetivos, incluso sin tener muy en claro sus principios o sus valores, pero me da la impresión, solo la impresión, y por eso por ahí digo que es cosa mía, una opinión muy subjetiva, pero me parece que la gran masa de gente de nuestra sociedad vive así, sin mucho compromiso, sin seguir muchas reglas o normas. Total, los ejemplos son malos en ese sentido. No se ven muchos culpables de nada y mucho menos castigo cuando agarran a alguno. ¿Cómo explicarlo? Es como vivir sin consecuencias. Como si eso sería que lo que se hace y punto. Y las consecuencias, y bueno, que alguien las pague o no. No importa. Démosle para adelante. Tomó otro sorbito de soda el viejo. Además está el tema de la tecnología. Eso es fantástico, ¿eh? Ojo, no vayan a creer que yo me opongo a eso. Nada, para nada. Al contrario, yo tengo mi compu, mi tablet, el celu, hasta ebook tengo. Y se rió. No, si tan dinosaurio no soy. Y largó una carcajada. Pero hay cosas que están más allá de todo eso. O cuando se usan mal para pelotudear, si me disculpan el término. Qué desperdicio. Pero bueno, eso depende de cada uno. Hizo otra pausa. No sé, yo veo mucha gente que como que se encierra. No sería esa la palabra. Se limita, puede ser. Qué sé yo, Messi, la pelotita, Tinelli, las peleas mediáticas, el WhatsApp, las redes. Tuitear o subir cosas chabacanas, a veces groseras o sin sentido. Escuchar música sin mucha armonía y a mucho volumen. Y qué sé yo, como aturdirse y pensar. Como aturdirse y pensar poco. Tomar a morir. Y gente joven, ¿eh? Eso es un poco preocupante, pero bueno. Ya les digo, es otra visión, otro punto de vista que uno arrastra o aprendió. O sea, divertirse está bien, está bárbaro. Pero así, sin ton ni son, solo eso. Y de lo otro nada de nada. En fin, los extremos siempre son malos, pienso yo, ¿ah? Hizo otra pausa, respiró hondo y siguió. En fin, disculpen esta filosofía casera, además parece un alegato y no lo es. O sea, yo ya soy grande, demasiado, se sonrió otra vez. Yo ya no voy a cambiar. Y no me quiero convertir en un viejo cascarrabias a quien todo le parece mal y critica a todo y a todos por el solo hecho de criticar. Pero bueno, ustedes me preguntaron. Hizo otra pausa para otro traguito de soda. En definitiva, ese cambio de actitud que usted notó, le dijo a la oveja, es una respuesta a todo eso. O sea, yo voy a seguir leyendo y leyendo, aprendiendo y cultivándome, si se me permite la expresión, pero sin exteriorizarlo. ¿Para qué? Además, el que aportaba era siempre yo. O sea, nunca me quedaba mucho de esos diálogos. Se sonrió. Y siempre es bueno el intercambio, ¿no? Buscar gente de la que uno pueda aprender, sacar algo útil, conclusiones. Si no, es como una clase para alumnos que no quieren aprender. O sordos. Se volvió a reír, pero enseguida se puso serio. Parece un poco egoísta, podrán decirme. Y sí, puede ser. Pero bueno, no quiero decir que a eso me llevaron, pero... Suspiró, medio como que no sabía cómo seguir, me pareció a mí. Y eso, yo seguiré en lo mío, en lo que me gusta y me lo guardaré, si se me permite el término, lo disfrutaré yo. Se quedó un momento pensativo. La otra vez leí una frase en internet que me gustó y describe un poco esto que me pasa. La vida es mucho más interesante dentro de mi cabeza. Así que, nada, eso. Y ojo, sin resentimiento ni rencores, no, para nada, al contrario. He descubierto que me siento mucho, pero mucho mejor. Como que me he sacado un peso de encima.
Y ojo que no es un pacto de silencio ni un capricho, ¿eh? Nada que ver. Obviamente que responderé a cada requisitoria, dijo sonriendo, pero concisamente, sin extralimitarme, sin profundizar, lo que me pidan, va, hasta ahí. Y si no, participar también en las charlas, triviales, superfluas. En la boludez, lo interrumpí. No hay que juzgar. ¿Quién puede decir que una cosa es más importante que otra? Al final es como dice uno de mis nietos, es lo que hay. Largó una carcajada y se terminó de un saque la soda. ¿Le pido otro?, le pregunté. Me hizo una seña negativa con la mano mientras tragaba. Pero se va a perder mucho, los demás me refiero. Le dije yo. No, yo no veo muchas lamentaciones de nadie, ¿eh? Se rió, al contrario. ¿Y su familia?, insistí. Especialmente de mi familia. Y se largó otra carcajada. El oveja entonces le dijo, ¿y por qué no lo escribe? Digo, así queda algo suyo. No los conocimientos, obviamente, pero las experiencias, las vivencias, sus opiniones, sus criterios, le detallaba. No sé, se me ocurre, puede llegar a ser valioso, aunque más no sea para usted mismo, como ejercicio, concluyó. El viejo lo miró fijamente unos instantes. Es una idea interesante, dijo casi más para sí mismo, lo voy a pensar. Y sonriendo otra vez campechanamente sin comprobar la silla, bueno, si me disculpan, ya los he importunado bastante. Volvió el plomazo, dijo riéndose y mirándome a mí. Nos reímos los tres. Presiento que no me van a dejar pagar esto, así que gracias y disculpen la molestia, dijo mientras se ponía el sobretodo y se calzaba la gorra. Y se fue, saludando con una amplia sonrisa. Feliz, se diría. Nos acomodamos de nuevo y aprovechamos para reaprovisionar el oveja un cortado y yo otro gancho con limón. ¿Viste?, fue lo primero que me dijo. Yo sabía que algo había. ¿Y?, le pregunté, ¿qué te parece? Una cagada, contestó con gesto de fastidio. Bah, para él no. Es más, yo te diría que él está mejor. Ha logrado una especie de equilibrio y pareciera cierta paz interior, aunque nunca se sabe, ¿viste? A veces la precisión va por dentro, pero por cómo se lo ve, hizo una pausa. Ahora para los demás es una soberana cagada, sentenció. ¿Por qué? Quería que me explicara su punto de vista tan terminante y casi fatídico, y lo apuré a que siguiera. Y porque nos perdemos una fuente de saber, de conocimiento y de información invalorable, insustituible. Todas esas experiencias. La familia ni hablar, se quedan sin datos de su pasado, de sus orígenes, de su formación. Si ellos, y yo creo que sí, fueron los principales responsables de la reacción así de este hombre, son una sarta de pelotudos que viven en una nube de pedo. No sé, no me gusta hablar de gente que no conozco y además escuchando una sola campana, pero ningunear o directamente ignorar a alguien tan informado de tu propio pasado es una cagada marca cañón, expresó molesto. Sí, le dije, en eso coincido. Para la familia es un cagadón, pero para el resto, incluidos nosotros, no sé, no me parece tan trascendente, tanta pérdida como vos decís. ¿Ah, no?, me preguntó como indignado el loco. Apuré en aclararle mi posición antes de que me puteara. O sea, está bien que el tipo es una fuente de información muy buena, ha vivido muchas cosas, sabe un montón, pero ahora con toda la tecnología que hay tan al alcance de la mano, y señalé mi celular que había quedado sobre la mesa. Qué sé yo, hay muchas opciones. Ojo, no te digo mejores porque la impronta que le puede poner este ñato es única. Pero como completa, y no sé, ahora tenés de todo, lo que se te ocurra, dije mientras golpeaba con el dedo índice la pantalla del aparatito. Claro, respondió, vos decís con Google, YouTube, Wikipedia, algunos más, las redes sociales, millones de páginas de lo que se te ocurra, obviamente, no sé, sí, seguro. Ahí información de sobra vas a tener. ¿Pero a vos te parece que eso va a poder reemplazar las experiencias de tipos como este ñato? Las vivencias de primera mano, el relato fiel y particular, subjetivo tal vez, te lo concedo, pero único, los detalles. No esperó mi respuesta, que iba para el lado de argumentar que todo eso podía llegar a tener un interés particular o casi personal, pero que en lo general, en la mayoría de la gente, no. El loco igual seguía. Yo creo que no. Podrás acceder a una montaña de datos fríos, concisos, puntuales, específicos, concretos, directos. Y dale con los sinónimos. Pero el otro es irreemplazable, insustituible. Hizo una pausa cuando ya esperaba otra catarata de sinónimos. Aprovechó para terminar el cortado, seguramente ya medio tibio, y cambió el ángulo. Además, te pregunto, todas esas fuentes, ¿de dónde son? Viendo mi gesto de desconcierto, continuó. Google, YouTube, Wikipedia,
Todas las redes, WhatsApp, Twitter, Instagram. ¿De dónde son? ¿Quiénes son los dueños? ¿Quiénes las dirigen? Suponemos que yanquis o europeos, corporaciones. Pero la verdad, no sabemos exactamente. Entonces, ¿qué información te dan? Bueno, lo interrumpí, no vas a dudar de que lo que sale es falso, sería improbable, no los dejarían. Supongo que hay controles, revisiones, tendrán que tener la venia de organizaciones, qué sé yo, de todo tipo, hasta de países, en cuestiones de cada uno. Para mí no hay ninguna posibilidad de que te metan gato por liebre, a ese nivel no creo, le dije convencido. Yo no digo que te den información incorrecta o equivocada, pero ¿y si no te lo dicen todo? ¿Si te la dan sesgada? ¿Si omiten cosas? ¿O si simplemente las orientan con algún interés? ¿Qué sé yo? Ideológico, comercial, financiero, político. ¿Cómo podemos estar seguros? Argumentó con cierta dosis de razón, debía reconocer. Y más cuando hablamos de nuestras cosas, nuestra cultura, nuestra geografía, nuestra historia. Está revisada y controlada. Ok, puede ser. ¿Pero por quién? Hizo una pausa. Y si, por ejemplo, con el acuerdo de andás a ver qué hijos de puta de los nuestros, que sobran, relegan nuestra cultura a segundo plano y nos enchufan otras de otro lado porque les conviene económicamente. Mirá, por ejemplo, San Valentín, Papá Noel, el Día de San Patricio, Halloween. ¿Cómo nos encajaron toda esa mierda? ¿Desde cuándo hay que disfrazar a nuestros pibes de monstruitos para asustar? ¿Para asustar qué? ¿Qué carajo tiene que ver eso con nuestras tradiciones, nuestras costumbres? Volvió a tomar aire y encontrar más ejemplos. Ni qué hablar de la música. ¿No hay música en China, en Alemania, en Japón, en Panamá, en Arabia? ¿Por qué escuchamos, veneramos y sabemos un toco de la música yanqui o inglesa? ¿Y si te machacan con un lugar de nuestro propio ISPA, porque así hacen guita en detrimento de otros? ¿Qué sé yo, por decir? Te ensalzan las cataratas pero dejan de lado el Valle de la Luna en San Juan. O te cuentan la historia con sesgo populista porque conviene más Perón que Irigoyen, o Balbino, Justo. O cuando ideológicamente destrozan a los milicos pero no dicen nada de los hijos de mil putas terroristas que hacían volar bares, escuelas o lo que fuera, matando gente inocente en la época negra de la dictadura. Si vos y yo sabemos porque lo vivimos que eran todos unos locos de mierda, que de ideólogos no tenían nadie y que buscaban el poder por el poder mismo, y guita obviamente. Los dos bandos. ¿O no es así? ¿O vos no viviste en esa época cuando tenías miedo de salir a la calle y volar en pedazos por una bomba de los Montos o recibir una ráfaga de ametralladora de los milicos hijos de puta solo porque no les gustaba tu cara? ¿No era prácticamente la misma cagada? En eso tenés toda la razón. Era así, le concedí. Ojo, yo tampoco estoy en contra de la modernización, la tecnología, los avances, como dijo Caremapa, aclaraba la oveja. Son herramientas fabulosas que hay que saber aprovechar, pero otra cosa es desprenderse de lo de uno, de lo tradicional y tragarse lo que venga. Por lo menos analizar y pensar un poco, porque también hay páginas nuestras oficiales que hacen bien las cosas, aún con alguna inclinación a la política de turno, a veces es inevitable, pero hay gente seria. Lo que pasa es que la cosa se ha masificado tanto, por obra y gracia de ellos mismos, obviamente, que toda la manada se queda con lo que le tiran esos sitios, sin ningún cuestionamiento ni planteo. Y puede llegar a ser peligroso. No sé, capaz que soy un poco paranoico, pero hay lugar para la manipulación, la penetración cultural, el manejo del borreguismo. Hizo otra pausa. No sé si me explico. Hay datos, fechas, nombres, hechos, lugares que no se pueden tergiversar o cambiar a piacere. Pero hay muchos otros temas que son delicados, simples, ¿eh? No te estoy hablando de políticas multinacionales, cosas científicas, geopolíticas, qué sé yo. Mirá, te pongo un ejemplo. Algo bien actual, dijo y se acomodó en la silla. Putin, el primer ministro ruso. ¿Qué es? Para el común de la gente me refiero, ¿eh? Un hijo de puta, un dictador, un tipo frío, medio retrógrado, ¿no? O el otro gordito de Corea del Norte, un loquito peligroso que no dudaría un instante en apretar el botón y hacer volar el mundo al carajo. Bien. ¿Y el negro Obama qué es? Ah, un demócrata. El paladín de la democracia de estos tiempos. ¿Es así o no? ¿No nos la venden así? Ahora, ¿sabemos bien lo que hace el ruso ese allá? ¿Cómo tiene a su pueblo? Sí, ya sé, un santo no es, pero nos dicen realmente todo. Igual que del otro, del gordo, del feo. ¿Qué sabemos de él más de que se caga de risa al lado de los misiles, se corta el pelo para el ojete y hace desfiles terribles con millones de soldaditos unos iguales a otros? ¿Qué carajo sabemos de Corea del Norte? Lo que ellos nos dicen. Y les creemos. ¿Y del negrito Obama?
Nos dicen que sacó las tropas yanquis de Irak, sí, pero ¿por qué no nos dicen que las sacó cuando el pobre país ya estaba destruido por ellos mismos con una excusa inexistente y encima lo están reconstruyendo con sus propias empresas americanas y sus aliados europeos a costa de quedarse con todos los recursos, hambriar a la gente y cagarse en sus creencias religiosas? ¿Por qué no explican por qué no saca también a sus soldaditos yanquis de Afganistán, Porque por ahí pasan las tuberías que le llevan el petróleo y que le están choreando a todo el mundo árabe hasta el Golfo Pérsico. ¿Por qué no confiesan que el tipo en la crisis inmobiliaria, la famosa burbuja del 2008, eligió salvar a los bancos y cagó a 8 millones de yanquis que perdieron sus casas y sus hogares? No, eso no te lo dicen. No figura en la figurita de Wikipedia. Un tipo que se vanaglorió de haber asesinado a otro ser humano, a Bin Laden. Que habrá sido otro hijo de puta peor, tal vez. Pero Beñato se llenó la boca de que lo fueron a buscar, lo acribillaron a balazos y ni te mostraron el cuerpo. Y el negro, muy campante, te dice: estamos orgullosos de haber terminado con la vida de ese asesino. Así, sin juicio, sin nada. Ah, eso sí, en la operación hubo otras bajas, daños colaterales. Anda a decirle a la familia de los que hicieron bosta que son daños colaterales. Hasta pibes hicieron recagar. Y encima le dieron el premio Nobel de la Paz. ¡Qué pedazo de hijo de puta! A un tipo que se jacta de haber matado a otro, de haber cruzado el mundo para ir a matar a otro. Hizo una pausa para calmarse un poco. A lo que voy es que te la cuentan como ellos quieren o les conviene. Y uno compra. Por boludo, por cómodo, porque no tiene ganas de ponerse a pensar un poco. Y te van cagando. Te la van poniendo, despacito. Una vez con una cosa, otra vez con otra. Hasta que pasás a ser totalmente dependiente de sus intereses. Se encendía de nuevo el loco. Por eso son importantes, son necesarios tipos como el Caremapa. Porque piensan, analizan, te hacen ver las cosas de otro punto de vista. Son más que jovatones que te cuentan cuentitos. Son la historia viva de lo que hoy somos y a lo que llegamos, sostuvo. No sé, para mí, yo pienso así, dijo suspirando. Yo no he viajado mucho ni conozco mucho, pero he leído bastante y sé que hay muchos pueblos, muchas culturas que se asientan y se sostienen precisamente en esa clase de gente, en sus viejos, sus experimentados. Y así mantienen sus tradiciones y siguen fieles a sus costumbres y sus principios. No sé, te podría nombrar a muchos pueblos de Oriente, africanos, por supuesto, muchos pueblos de la cultura árabe o musulmana, qué sé yo, los judíos. Ahí tenés, son muy cuidadosos en eso. Pero esto de ignorar o ningunear a la gente mayor, olvidarlos en asilos, descartarlos prácticamente, es más del mundo occidental, donde manda el consumismo, la tecnología, lo mediático. Es lo que nos imponen o nos hacen creer que está bien. Meneaba la cabeza casi resignado. Pero yo creo que con esta gente perdemos mucho más que una fuente de conocimiento y experiencia. Perdemos algo mucho, mucho más importante. ¿Qué? Le impulsé la respuesta. Identidad, dijo. Nos quedamos mirando pensativos hacia afuera, donde cada vez pasaban más autos y menos gente. Y cada vez hacía más frío.